tiene tanto valor que yo tengo en mi presencia eso que tú creías que no iba a pasar, pero que tu fe te llevó a que pasara. Compártenos esa historia. Es toda tuya la llamada. Los mensajes que canalizó, donde pues, sentimos que es un llamado a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, y tal vez tú estás pasando por ahí y con algo de lo que podamos compartirte pues pueda traerte bendición, ¿no? Y desde niño siempre me pregunté qué pasó, por qué, cuál era el motivo de que pues, Dios le permitiera a mi papá seguir en este mundo. Y como ya lo dije, hoy entiendo que ese para qué es para compartirte todo esto desde mi corazón. En el camino, en el trayecto, van sucediendo cosas que nos van programando, que tal vez no les vemos la importancia, o suceden cosas cuando estamos niños y luego nos reímos. Pero hoy que pasa el tiempo me doy cuenta que sí es muy importante siempre tener un cuidado. ¿Estás escuchando esto, hijo? Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, tú lo sabes, y en todos estos años creo que pues he hecho lo que ha sido de mi parte para que tú así lo sientas, mi corazón, mi amor, y así va a ser para siempre, tú lo sabes. Y eso ha sido parte de mi lema, la fe por delante y Dios se encarga de lo demás. Como ya lo dije, el título del orgullo al amor consciente, ya escucharon esta parte, y este mensaje se lo quiero dejar a los hombres, esos hombres que pues a veces nos sentimos hombres y a la hora que viene el momento pues nos deslindamos y abandonamos. Todo comenzó con una llamada. No sabíamos a dónde iba, solo sabíamos que no podíamos ignorarla. No éramos perfectos, éramos honestos. Esto no es un canal religioso, es una conversación real con el alma desnuda. Bienvenidos, esto es La Llamada. Bienvenidos a La Llamada Podcast. Los queremos invitar a que se suban a esta aventura y nos puedan seguir por Spotify, por YouTube, que activen la campanita para que puedan recibir el episodio que subimos cada semana. Claro que sí, te quiero dar las gracias por tus buenos comentarios y tus buenos deseos. Y si tú eres un soñador o una soñadora y estás esperando a que algo te suceda del cielo, esto es para ti. Aquí encontrarás romance, aventura, misterio y sobre todo las cosas que hay atrás del telón acerca del cielo. Esto es La Llamada. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Llamada Podcast, un episodio más, el episodio número 6, que lo titulamos Del orgullo al amor consciente. Yo soy Juan Ramón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Selene, te doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por tus comentarios, tus ánimos y tus bendiciones al hacerme partícipe las personas que han tenido comentarios en este proyecto, donde mucha gente me ha preguntado por qué contamos nuestra historia. Y pues yo le comenté que esta historia la contamos porque así lo creemos hoy, porque en el primer episodio ya hemos contado por qué creemos lo que creemos y los para qué. Y este proyecto es porque así se nos ha indicado, ya es el tiempo y los tiempos, pues tú mismo te has dado cuenta que se están moviendo. Así que esto es con la finalidad de que si nuestra historia, que quizá pues a nadie realmente le interesa, pero hay veces, hay historias que se cuentan y tocan corazones y abren caminos. Y esta es nuestra historia. Por eso
en el episodio 5, ya conté yo mi historia y cómo pude salir adelante de esos pensamientos, esas cosas que ya traemos de programación, y es por eso que lo estamos haciendo. Así que hoy es un gusto para mí que este invitadazo de honor que tengo aquí, pues es mi esposo, mi complemento, mi ayuda, pero quiero decirte a ti que me escuchas que eso no hubiera sucedido hasta que yo, como soy una mujer soñadora, siempre estaba pensando pues que en la media naranja, ese tipo de cosas, pero hasta que yo me vi que era una naranja completa es cuando yo pude entender que eso es lo que yo necesitaba y que había valido la pena el tiempo cuando yo tomé la decisión de reservar mi mente, mi cuerpo, mi templo para esperar a que él eligiera al mejor, y yo tuve un premio. Y creo que mi premio, pues ahora sí, como en esa historia que ya contamos en algún capítulo, que esa viejita tan hermosa dijo, te rayaste, pues yo pienso que si la volviera a ver le diría lo mismo, porque la verdad, hoy por hoy es muy difícil encontrar mente, cuerpo y corazón dispuesto a servir al Creador. Así que hoy es un gusto para mí escuchar tu historia, que cada vez que la escucho es un aliento para mí y una confirmación, porque tú eres testimonio que cuando pasa por tu mente, pasa por tu vida, porque tu historia tiene tanto valor que yo tengo en mi presencia eso que tú creías que no iba a pasar, pero que tu fe te llevó a que pasara. Compártenos esa historia. Es toda tuya la llamada. Pues ahora sí que gracias por suscribirse al canal, y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, que activen la campanita y pues que compartan este video y pues los demás episodios si es que les trae bendición a su vida. En este tiempo, en este episodio, pues como ya dijo mi esposa, me toca a mí compartir mi parte, mis para qués, y el para qué que más me pregunté siempre: ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Y creo que hoy es el día de ese para qué, porque ese para qué es dejar este video. Y no solamente, como comenta mi esposa, que contar nuestra historia, tal vez pensemos o pudieran pensar, su ego, esto, el otro, como ya lo compartimos en el episodio 2, los mensajes que canalizó, donde pues, sentimos que es un llamado a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, y tal vez tú estás pasando por ahí y con algo de lo que podamos compartirte, pues pueda traerte bendición, ¿no? Entonces, para esto voy a contar, pues obviamente desde que nací hasta el día de hoy, cómo cada para qué que ha sucedido en mi vida ha llegado a que estemos hoy donde estamos y como estamos. Así que para ello voy a iniciar, pues ahora sí, desde que nací. Y para ello yo pienso que sería desde antes de que naciera, porque desde antes de que yo existiera en este mundo, pues sucedieron cosas, ¿no? Y lo que sucedió, en mi caso, yo soy de una familia de 7 varones, yo soy el menor, pero mi padre, cuando tenía 27 años, él tuvo un accidente donde pues, cayó de 10 metros y Dios le permitió seguir viviendo. Ese primer para qué de él es porque si él no vive, yo no nazco. Porque ya estaban 3 de mis hermanos, los 3 hermanos mayores, y después de su accidente tuvo a 4 más. Entre esos, pues yo, como ya lo dije, soy el menor. Y desde niño siempre me pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de que pues, Dios le permitiera a mi papá seguir en este mundo? Y como ya lo dije, hoy entiendo que ese para qué es para compartirte todo esto desde mi corazón. Y así todos los sucesos que han pasado en mi vida, así como los sucesos que sucedieron ya con mi esposa, que ya los compartió. Y pues hoy en día, de lo que era a lo que es, pues hay un abismo, ¿no? O sea, creció muchísimo y cada día tenemos que crecer.
porque una vez escuché que hay 2 días que no existen en este mundo, que es el ayer y el mañana. Solo existe hoy. Y hoy estamos aquí para compartirte esto. Entonces, pues yo nazco en una familia, como ya lo comenté, el menor, y pues puedo decir que desde niño siempre fui un niño amado. En la cultura mexicana, pues el menor se le puede decir como el chiqueado, ¿sí? El consentido, el que pues el todos están ahí puestos los ojos y demás. Pues yo así me sentí prácticamente, ¿no? Cubierto siempre por todos, en especial por mi mamá, que siempre estuvo con esa atención hacia mí. Pero en el camino, en el trayecto, van sucediendo cosas que nos van programando, que tal vez no les vemos la importancia, o suceden cosas cuando estamos niños y luego nos reímos. Pero hoy que pasa el tiempo me doy cuenta que sí es muy importante siempre tener un cuidado. Aunque a veces pues tú dices, no, voy a hacerlo de esta manera, voy a educar así a mis hijos o voy a educar así a mis hijos. Nunca es lo correcto, porque siempre cuando crecemos o nos quejamos porque nos amaron o nos quejamos porque no nos amaron. ¿Por qué? Porque no existe un manual donde los padres pudiéramos tener cómo educar a nuestros hijos, y así de generación en generación. Pero hoy en día que existen todas estas herramientas, tal vez cuando escuchamos algo, agarramos algo de aquí, agarramos algo de acá, y Dios va trayendo a nosotros una conclusión de cómo poderlo expresar, ¿no? Entonces, en mi caso, la programación que tuve desde la infancia, pues recuerdo que desde niño, pues fue un niño un poquito perverso, porque yo tendría como unos 5 o 6 años y recuerdo que una prima, pues me hacía que me diera de besos con otra niña, pues sí me gustaba, pero pues éramos niños, o sea, 5 o 6 años, y ya dándonos pues esos besos así, pues con bolita, con público y todo, emocionados y esto y lo otro. Entonces, todo eso se va creando en el subconsciente, ¿no? Fui creciendo y pues cada que teníamos ahí los juegos de las escondidillas y cosas así, siempre yo buscaba esconderme con una niña. ¿Por qué? Porque quería experimentar como que esa sensación, ¿no? Ya sea una niña de mi edad o una niña más grande. Siempre estuvo eso en mi mente. Fui creciendo y cuando llego como entre los 10, 13, 14 años, no sé, pues ahora sí que vi cosas que no tuve que haber visto a esa edad. ¿Por qué digo que no tuve que haber visto? Porque es una edad vulnerable donde pues nuestro cerebro todavía no está bien formado, y pues eso que vas recibiendo pues se va quedando en el subconsciente y en algún momento pues viene un resultado, ¿no? Entonces, en esa etapa pues me chuté todas las películas de los albures mexicanos, ¿no? Entonces, cuando fui creciendo, pues fue pasando eso por mi mente, en tratar de buscar eso. Pero en esa etapa también sucedió algo importante, porque pues recién yo había concluido la primaria, entre 11, 12 años, no recuerdo, y recibí un mensaje de mi maestra que eso fue lo que me ayudó a visualizar hacia adelante la cuestión académica, porque pudiera dividir lo que era la vida académica y la vida de mi ser. La vida de mi ser, conforme fui avanzando, la parte emocional y todo eso, pues pareciera que hubiera un vacío en esa área, pero uno de, como tú dijeras, uno de mis catalizadores fue estar enfocado en lo académico. Y lo que me motivó fue recibir, como les digo, ese mensaje, que es esta carta, que aún la conservo desde entonces, cuando terminé la primaria, sexto. De hecho, fue escrita, dice aquí, Zapopan, Jalisco, 1 de junio de 1998. Desde entonces ha sido lo que ha pasado por mi mente y es lo que me ha llevado académicamente
a seguir adelante en el proceso que tuve que seguir adelante. Y se las voy a compartir, lo que dice. Se titula El águila o águila. Especialmente para ti, niño de 6º grado, que empiezas a volar. A partir de este momento, practica tu vuelo con mayor cariño. Siente gozo y amor en cada actividad que realices y actúa con sinceridad, dulzura con todos tus semejantes. En las diferentes etapas de tu vida encontrarás muchas barreras y peligros. Lucha abiertamente contra los vientos, las corrientes y las tormentas. Habrá momentos de flaqueza, titubeos, de desaliento, pero siempre decides seguir adelante, hasta que un día alcances la cima de la montaña. Contempla admirado su grandeza, observa abiertamente el horizonte, descubre lo inmenso que es el mundo y aprecia en ella un sentimiento de satisfacción, de emoción, de felicidad, de plena realización. Levanta tus alas al cielo, canta a la vida, a la alegría, a la libertad y grita: este es el destino de las águilas. Ay, qué hermoso. Entonces, esta carta hasta la fecha, pues por eso se los comparto, siempre ha estado en mi mente. Tal vez no me recuerdo de todo lo que está escrito, pero sí de lo que recuerdo es del título, Águila. Y lo último, este es el destino de las águilas. Hoy, a mis 43 años, puedo decir que de lo que describe ahí, pues desde la etapa esta que estoy diciendo hasta ahorita, pues sí, ha venido esos momentos de flaqueza y demás, pero gracias a Dios, pues me ha permitido salir adelante. Entonces, entre estas dos combinaciones, la programación que estaba teniendo con base a lo que se estaba entrando en mi cerebro para mi ser, fue por un lado ese camino y por otro lado el haber recibido esta carta a esa edad fue el otro camino hacia lo académico. Entonces, otro punto importante que me marcó fue que en el primer bimestre en la secundaria, recuerdo que, pues obviamente en esa edad, como ya lo comento, la calle, el querer buscar esa parte de la diversión, pues mi resultado en calificación no fue muy bueno. Y pues obviamente mi madre me dice: oye, me saco otra calificación de esas y te olvidas de la calle. Pues ya no hubo necesidad que me lo dijera. Dios puso algo en mí donde dije: no, tengo que enfocarme. Empecé a enfocarme en lo académico. Entonces pudiera decir que mi vida estaba en una balanza entre enfocándome hacia lo académico y entre vivir pues mi vida, mi ser. Entonces en lo académico empecé a caminar pues bien, buenas calificaciones, buenos resultados, terminé la secundaria, posteriormente continué con la prepa, después en la ingeniería y pues con las ganas de seguir estudiando también estudié una maestría. Pero por ese lado yo dentro de mí siempre visualizaba lo que en esta carta yo lo recibí. Pero en la parte emocional existía ese vacío, que hoy lo entiendo, ¿verdad? Obviamente en ese tiempo pues no era algo que pudiera entender o dimensionar. Pero ¿por qué digo esto? Porque durante esa etapa de que la parte académica pues pareciera que bien, pero la programación que ya tenía, como lo comenté de niño, y estas películas que vi, cuando yo fui creciendo, en la etapa de la prepa, la ingeniería, otra programación que tuve fue, pues no tengas novia, no tengas una relación formal, enfócate a la escuela, bla, 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 y fue algo que lo acepté, y de cierta manera viví así, ¿no? Guardando mi corazón en ese sentido, de tener una relación formal, pero al tener esa programación, pues mi deseo era pues compartir con una mujer. Entonces, pues en la etapa, en esa edad, pues como muchos luego vivimos,
que estamos ahora sí que programados de esa manera, pues el ser egoísta, el pensar en mí mismo, pues poder tener una relación, pues como se le dice, de amigobios, donde pues yo nomás voy a extraer lo que yo quiero y me vale si te lastimo, sin pensar en la otra persona. Yo solamente pensaba en mí. Saciar, o sea, saciar mi necesidad. Y pues así fue toda esa etapa. Pues ahora sí que ya después lo entendí, me perdoné y pues ahora sí que a lo que pude pedir perdón, pedí perdón por esos corazones que pude haber lastimado. Pero al tener este vacío, siempre, ahora sí como diría, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, si tú actúas de una manera, en algún momento va a venir un resultado. Entonces, al terminar yo mi ingeniería, pues ya 22, 23 años, pues ya con el deseo de decir en mi mente, pues ya cumplí con lo que tenía en mente, con lo que me decían, con esto. Ahora sí ya estoy libre, ahora sí ya voy a tener una relación formal. Y pues al tener eso en mi mente y esa programación, pues esa relación formal, pues dije, no, pues no va a ser con una, pues van a ser con las que sean. Y empecé a tener una relación con una persona y a la vez con otra persona. Y al estar viviendo en esa situación, pues decido al final quedarme solamente con una persona. Pero esa persona, pues de cierta manera tenía una programación similar a la mía. Por eso tal vez hubo esa conexión. Y pues empezamos a tener la relación. Yo con esa programación que tenía, como les dije, al ver todas esas películas, pues obviamente yo me sentía el actor principal de esas películas, que era Alfonso Sayas. Entonces mi mente estaba ahí, ¿no? Y pues obviamente todo lo que veía y cómo lo hacían, y al momento de yo ponerlo en práctica veía que había resultado, entonces decía, pues aquí es el camino, es por aquí. Pero hoy me doy cuenta que no es por ahí, porque cuando tú tienes esa conexión con una persona, hoy con todo esto que Dios nos ha permitido entender, pues no solamente es tu cuerpo lo que se une, es tu energía, es tu alma, es todo. Por eso cuando ya tienes esa conexión con esa persona más de hola, pues a veces es difícil poder desprenderte. Y entonces al estar yo en esa situación, con esa relación, pues siempre fueron mentiras, ¿no? Mentiras de su parte, pues tal vez también de mi parte, porque en un inicio pues no sabía la situación con la cual yo estaba viviendo. Pero llegó el momento donde yo decido enfocarme y pues yo empiezo a recibir pues mentira tras mentira tras mentira, pero yo lo aceptaba porque de cierta manera me justificaba, decía, bueno, pues yo de repente también hago lo mismo, entonces no pasa nada. Y así fue, pasa el tiempo y llega un momento donde pues llegó una mentira y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí quedó. Y ha sido un momento, yo creo que pues nunca me he sentido como en ese tiempo al desprender esa situación de mí, pues pudiera ser como un despertar al sacarme de onda y decir, oye, pues ya no está esto, lo otro, me engañó o lo que fuera. Mi madre pues siempre religiosa y siempre me decía, ¿no? Ve al templo, ve con el Santísimo y que que el otro. Y yo decía, hasta que un día me dijo lo mismo y pues decido ir al Santísimo. Delante de Dios le digo, bueno, pues mándame una señal. Si ella no es la mujer, pues dime y ya. Y si es la mujer, pues adelante, ¿no? Te lo pongo en tus manos y bla, bla. Saliendo del templo, le marco y le digo, ¿sabes qué? Pues ya yo dejé en manos de Dios todo y pues Él va a decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestra relación. No, pues me quedo con un recuerdo tuyo, que no sé qué. Y le dije, ¿cómo es eso? Sí, pues es que
pues no me ha bajado y que esto y que el otro. Le dije, ¿cómo no? Pues mañana vamos a hacer una prueba. Y sí, así fue. Al siguiente día fuimos a hacer una prueba al laboratorio, y escucha esto, porque yo ese día, delante de Dios, delante del Santísimo, le pedí una prueba contundente. Y a veces Dios, y no a veces, siempre Dios te manda esas pruebas, pero como uno está con los ojos cerrados, no las ve, porque las quisiera ver diferentes. Esas señales, pues son de Dios, y uno las tiene que cachar en el espíritu. Y si no estás ahí, va a ser difícil entenderlas. Pero sucede que cuando salimos del laboratorio, vamos caminando por la calle, y pues yo tendría como 22, 23 años, yo creo, y unos chavos, pues más chavos que nosotros, se nos acercan y me dice, oye, ¿no traerás una moneda de unos 10 pesos? Le dije, no, pues no traigo. Y se queda viendo con la chica que iba y dice, pues bueno, ¿no traes un condón? Y yo dije, ¿un condón? ¿En la calle? Ay, no. Le dije, no, pues no, ¿cómo voy a traer un condón? Le dije, y cuidado, porque salimos del laboratorio. Entonces, para mí en ese momento que me dijo eso, por una parte sí pensé, pues es el mensaje que te pedí ayer. Entonces, si el resultado es negativo, pues ahora sí que se termina esto, y si es positivo, pues adelante. Pues el resultado fue negativo, y el resultado también fue negativo de romper con esa relación. Porque como le digo, en esa conexión que ya tienes donde tu alma se conectó, pues a veces es complicado cortar. Y si no interviene algo divino, va a ser muy difícil, y ahí estamos atorados y seguimos y aceptamos una y otra de las cosas que podamos recibir, ¿no? Como también lo compartió mi esposa, todas estas relaciones que tuvo hasta que llegó el momento donde algo dentro de ella, algo divino vino y lo rompió. En mi caso así fue. Entonces pues yo continué viviendo pues de cierta manera esa relación, y llega otra situación donde en otro momento, porque pues ya no había como esa relación formal, pero entre informal y esto y con la programación, pues al final, pues ahora sí que satisfaciendo mi necesidad, llega un momento donde vuelve a decirme, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no me ha bajado. Y yo, ¿cómo? Sí, pues vamos otra vez al laboratorio. Fuimos nuevamente al laboratorio, y en esta ocasión, pues el resultado fue positivo, ¿no? Pues para mí fue como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no es la persona con la cual quisiera vivir, pero pues la programación de la responsabilidad, de esto, la familia, bla, bla, bla. Pues llegó el momento que decido y me voy a vivir con ella. Y antes de irme a vivir con ella, pues le dejé claro, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Pues tu vida ha sido siempre mentiras. El día que yo encuentro una mentira, ese día se termina, no va a haber vuelta atrás. No, que no sé qué. Bueno, nos fuimos a vivir, y pues como dice el dicho, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Justamente al mes encontré esa mentira. Tal vez fue una mentira simple, pero yo en mí ahí sí ya me quise un poquito de decir, ya no voy a aceptar más. Y se termina esa situación. Pero al tener siempre, pues estas mentiras, siempre tuve ese cuestionamiento de, pues si realmente esa situación cuando se concebió este niño, pues realmente pues era real. Yo era realmente el portador para que eso hubiera sucedido. En mi corazón y en mi mente, pues obviamente sí, ¿no? Pues todo dije que sí, pues nos fuimos y todo. Y esto me llevó a que cuando terminé, al no estar fortalecido yo y conociendo pues esa programación, como digo, de la familia, y pues hoy entendiendo también con todo esto del despertar y demás, algo que me ha resonado pues es el tema de la numerología. Y dentro de la numerología, pues mi número de destino
es 4 y mi número, mi número mi número de destino es 4 y mi número de misión es el 6, que el 6 habla del amor, la familia, el servicio. Entonces todo eso estaba pasando por mi mente y yo dije, si me quedo aquí, voy a regresar y yo no quiero volver ahí. Total que decido irme a vivir a Canadá, me voy y estando allá, por medio de otra amiga, le pido que me ayude a hablar a una persona que yo había por ahí hacerme el investigador con esa relación, me hice casi de la CIA porque me decía cosas y no me conjugaban. Total que yo tuve el teléfono de una persona, por medio de esa amiga me ayuda a hablar con esa persona, cuestionamientos que ella me había dicho, con las que se preguntaron, pues no coincidían. Total que ese día recibo una llamada de ella y me dice, ¿sabes qué? Olvídate ya del niño, bla, bla, bla. Y pues obviamente pues sí me sentí mal, pero cuando nace el niño, me manda un mensaje y me dice, oye, aunque no te importe, pero ya nació tu hijo. Pues obviamente para mí fue algo emocionante. De ahí tuve contacto con ella, empecé a apoyarle, bla, 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 y pasaron pues 8 meses, yo regreso a México, la veo al niño, lo abrazo y le digo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues nuevamente voy a confiar en ti. No, que sí, que esto y que el otro, pues órale. Entonces se hizo ahí la relación con el niño, empecé a convivir con él y todo. Y obviamente al pasar el tiempo, yo seguía teniendo esa misma programación. El no amarme, el sentirme, el que yo tenía que estar con una o con otra. Empecé a tener una relación, pero el mismo patrón dentro de mí, en esa relación, pues otras más relaciones. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a decir, es algo que en mi subconsciente estaba y en automático es algo que tenía que yo hacer, según yo. Al paso del tiempo llega pues un momento donde viene una situación donde yo le propongo algo y al final me pongo a reflexionar y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué le estoy pidiendo eso? Yo no quiero eso. Y eso me llevó a poder tener una llamada con una psicóloga, empiezo a caminar con la psicóloga y pues entre esas pláticas con la psicóloga pues me lleva a hacer pues una prueba para eso que yo estaba sintiendo, donde pues yo me sentía defraudado, me sentía mal internamente. Hago esa prueba y cuando recibo el resultado fue algo pues impactante, que hoy puedo decir que fue uno de mis mayores despertares o el principal que me llevó a decir, paremos con esto y qué voy a hacer de mi vida. Gracias a Dios que yo estaba pasando, pues ahora sí que las terapias con la psicóloga. Y en ese periodo de las terapias con la psicóloga me ayudó a entenderme. Entonces, si tú traes problemas y esto y lo otro, pues sí puedo decir que sí recomiendo que vayas con un psicólogo. Porque el psicólogo lo único que va a hacer es el instrumento para que tú te acomodes. Él no te va a decir más que escuchar 2, 3 palabras, tú las recibes y tú tienes la decisión. Porque hay muchos que pueden vivir toda su vida en el psicólogo y nunca cambian o nunca se entendieron. Porque quieren esperar la respuesta perfecta que el psicólogo les va a solucionar su vida. No, el psicólogo dice, pero tú en tu interior, en tu pensamiento interno, tú tienes que hacer los cambios que tienes que hacer y entender lo que no has entendido. Entonces, en ese proceso me llevó a tener ese entendimiento, pero a la vez me llevó
a ir a una iglesia cristiana, así como la parte de mi esposa en el momento más difícil de su vida, donde dijo que tanto fue felicidad, pues fue infelicidad, pero en esa circunstancia Dios vino y la cubrió. Mismo caso conmigo. En ese momento que yo estaba pasando eso en mi vida, voy por primera vez a una iglesia, y ese día que voy, el pastor pues hizo una oración por mí, y lo que me dijo pues fue suficiente para yo ese día decir, sí sigo esto que me estás diciendo, porque parte de lo que me dijo es, Dios hoy toma ese lugar de padre que tú creías que no tenías, ese padre amoroso, ese padre que confía en ti, ese padre que esto, que el otro. Y yo dije, pues sí, sí es lo que quiero y es lo que siento que necesito. Y algo que dijo ese día, que yo lo sentí como una promesa que en ese tiempo no lo entendí, que como pasan muchas cosas en nuestra vida y en el momento que están pasando no las entendemos, que esos son los para qué, fue que me dijo, ¿sabes? El Señor me dice que Él te va a dar una familia, que eso que tú pensabas que ya no ibas a tener, Él me dice que Él te va a dar una familia. Y así quedó. Estuve yendo y en un día de esos que iba, de esos domingos, le compartí por el momento que estaba pasando con todo esto que les he estado compartiendo. Porque cuando sucedió todo esto, mi mente decía, pues ya no eres papá. Pero mi corazón decía, ¿cómo no? Eres papá, lo amas y te ama. Entonces, cuando yo le comparto esto a él me dijo algo, dice, ¿tú eres Dios? Y yo le dije, no, pues no soy Dios. Y me dice, pues Dios es Dios. Y Dios ha puesto en ti un corazón de padre. Y Él te ha elegido a ti para que tú seas el papá de ese niño. Y lo que Dios usó, y hasta la fecha lo pongo dentro de mi corazón y le doy gracias a Dios, fue que dijo, ¿te has puesto a pensar qué hubiera sido de la vida de ese niño si tú no estuvieras en su vida? Cuando me dijo eso, vino a mi mente rapidísimamente esos años que ya habíamos convivido y demás. Y dije, claro. Y ese día decidí que mi hijo es mi hijo para toda la vida. Y hoy estás escuchando esto, hijo. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Tú lo sabes. Y en todos estos años creo que pues he hecho lo que ha sido de mi parte para que tú así lo sientas, mi corazón, mi amor. Y así va a ser para siempre. Tú lo sabes. Y para mí fue definitivo, ¿no? Porque yo en ese tiempo estaba teniendo una relación también y era parte del motivo del conflicto, esto y lo otro. Y yo ese día dije, es mi hijo y la persona que va a estar a mi lado, mi hijo es prioridad. Si les gusta y si no, adiós a la otra persona y mi hijo es prioridad. Pues era un niño, ¿no? En ese tiempo y la necesidad que él tenía, pues era ese amor, ese cariño, al igual que yo. Entonces, pues seguí avanzando y como les digo, o sea, en esa relación mi patrón de la programación era el mismo, ¿no? Una relación, unas personas y pasa el tiempo y llega el momento donde pues esa persona, pues yo creo que Dios le dijo, pues no estás con la persona correcta y pues terminamos, ¿no? Que hoy lo entiendo porque un día esa persona me dijo, no, es que no estás preparado. O sea, no estás preparado para ir al siguiente paso, ¿no? O sea, en este caso al matrimonio. Y yo en mi orgullo dije, ¿cómo que no? Claro que estoy preparado. Hoy me doy cuenta que, palabras sabias, no estaba preparado. Porque si hubiéramos dado el siguiente paso, como yo venía viviendo y con la programación que tenía, no hombre, ve tú a saber cómo le hubiera ido.
y cuánto hubiéramos durado. Pero pues Dios es sabio y Él sabe lo que hace. Llega ese momento donde se termina. Yo ya, pues obviamente había recibido a Cristo en la parte espiritual, ya estaba viviendo algo diferente, mis sentidos espirituales teniendo otras cosas al escuchar, al ver, al percibir, pero pues aún con cierta programación, yo empiezo a enfocar mi energía y mi visión dentro de la iglesia. Y un día voy a una predicación que escucho: ¿para qué tener novio o para qué tener novia? Y la respuesta que tuve ese día fue: para casarse. Tal vez se escucha muy religioso, muy cursi, porque pues en el mundo nos dicen: tú prueba, y si es, pues órale, y si no, pues también, pues ahí con la otra o con el otro, y pues así vivimos, ¿no? Pues como lo digo, y si vas más allá, no solamente de la relación de agarraditos de la mano, pues vas a tener esa conexión álmica, esa energía, y va a ser difícil, vas a empezar a tener tus problemas internos, bla, bla, bla. Entonces ese día que yo escuché esa predicación, segunda de Samuel, capítulo 13, la historia de Admón y Tamar, donde Admón viola a Tamar, yo ese día sentí que lo que se estaba predicando era hacia mí. Yo me sentí ese Admón, con todo lo que había vivido anteriormente. Y ese día yo le pedí perdón a Dios y le pedí que con la persona que me casara, con la mujer que me iba a dar, lo amara a él antes que a mí, y que no quería llegar pecando o llegar teniendo relaciones, como pues venía viviendo, ¿no? Y tal vez tú en algún momento le has dicho algo a Dios y le has prometido algo a Dios y lo has sentido, y sales de ahí y parece que vas a caminar por el lugar correcto, que sería la autopista, pero en algún momento decides irte por la libre, por las curvas, por esto y por lo otro, y después te das cuenta que te estás gastando más gasolina, más tiempo, más de todo, y dices: no, pues regreso a la autopista, ¿no? Aunque me cueste. Viéndolo de esa manera fue algo que yo experimenté, porque saliendo de ese día, pues sí, muy con la energía y con las ganas, y no, sí, empecé a caminar por la autopista, por decirlo, alineado, concentrado, pero pues el mismo Jesucristo fue tentado, ¿no? Como dice, los 40 días que tuvo las tentaciones y demás, pues obviamente, si fue a él, el propio rey David, tentaciones también, ¿quién soy yo para que no hubieran venido esas tentaciones y pues caer, ¿no? Entonces, lo que yo había pedido, empecé a caminar y llegó un momento. ¿Por qué? Porque la programación seguía, de cierta manera. O sea, en el subconsciente estaba ahí. Y pues llega una tentación y pues valió. Llega otra tentación y valió. Pero cuando Dios ya está trabajando en ti, ya no eres el mismo. Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer dentro de ti para que realmente seas transformado. Y llegó ese momento donde dije: esto no es lo que yo le dije a Dios y no es lo que yo sentí que Dios me dijo. Así que decidí nuevamente alinearme, nuevamente tener ese contacto con la iglesia, el llenarme del espíritu, y pues ya enfocado hacia eso, ¿no? Ya cambié los hábitos que tenía, que venía haciendo con estos otros hábitos, y empecé a caminar, empecé a entender, empecé a aprender, y mi oración y mi deseo pues era: Señor, si tienes a una persona o a la mujer que me vas a poner, que te ame más a ti que a mí. Y esa era mi petición, en una relación que tuve.
pues realmente no fue así y yo no creí que esa era la mujer que Dios tenía para mí. Y algo que siempre he pensado es que yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y eso ha sido parte de mi lema, la fe por delante y Dios se encarga de lo demás. Yo no sabía que al iniciar este proyecto, que ya lo compartimos en el episodio 1 de las redes de mercadeo, en algún momento la visión que yo tenía de crecer y demás, pues el propósito no era eso. El propósito era encontrar a la verdadera ayuda idónea que Dios tenía para mí. Porque en ese tiempo de mi vida fue cuando me toca ir a Las Vegas y ahí es donde conozco a este gran ser humano, a mi ayuda idónea, a la persona que Dios en estos 10 años ha usado para que esta programación que ha estado o que estuvo en mí me haya dado entendimiento la importancia que es el no estar ahí, el no estar conectado en este tipo de situaciones, que en un principio no lo entendía, pero hoy a lo largo de estos 10 años, todas las etapas que hemos vivido, como ya lo hemos compartido en los episodios anteriores, en el episodio que hablamos de nuestro matrimonio, cómo Dios en todo este tiempo a ambos, porque como ya lo dije, hay 2 días que no existen, el ayer y el mañana, existe el hoy. Entonces, el día de hoy y mañana es el día de hoy, tenemos que estar pensando de esa manera. Tanto ella en la programación que también tuvo de esas debilidades, de esa falta de amor, bla, bla, bla. Yo en esta programación que tuve, que les estoy compartiendo, el estarme cuidando, el estar viendo, el estar esto, el estar aquello, pues no quiero decir que ella ya va a ser súper, ya no va a tener momentos de que ay, nadie me ama y bla, 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 o yo no pueda tener momentos donde se prenden ahí los focos y vengan ahí situaciones, ¿no? Pero lo que hoy entiendo a través de lo que Dios nos ha permitido aprender juntos es que si Él está en medio de nosotros, las cosas son diferentes. Porque cuando tú lo quieres hacer por tus fuerzas y no pones a Dios en medio de ti, las cosas se van a complicar. Eso es con base a lo que hemos experimentado y por eso hoy lo compartimos. Entonces, cuando yo estuve en Las Vegas, siempre, como les digo, todo tiene un para qué. Y ahorita les voy a decir ese para qué del cual pues llevó a que Dios le pusiera en el corazón de ella el interés de cierta manera por mí, que es como lo comentó al inicio y en el episodio 1, la razón por el cual ella dijo, eres tú. Y la situación fue que yo estando ahí en Las Vegas, pues veo a otra persona pensando, como les digo, en esta programación. Pues yo empiezo a platicar y comparto pues parte de esto que les estoy diciendo y pues así quedó, ¿no? Y ya al siguiente día, pues ya fue cuando, pues de cierta manera interactuamos ella y yo y pues ahora sí que ahí te dejo que expliques qué fue lo que pasó, o sea, porque, o sea, el para qué es, ¿para qué lo tuve que haber dicho? ¿O por qué lo tuve que haber dicho? Hoy entiendo que si no digo eso, pues tal vez no sucede esto. Entonces, si tú a veces estás pensando, hey, ¿y por qué dije eso? ¿Para qué hice esto? Como les dije, tú no sabes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O para quién? ¿O para quién? Pero Dios sí sabe. Lo sabe. Sí, o sea, y ya para ahorita dejarte que nos compartas eso, algo que siempre ha estado en mi mente y que pongo ahí es
lo que le pasó al rey David, ¿no? El rey David ve a Betsabé, tráiganmela, pasa lo que pasa, adultera, mata a su marido, después le hacen ver la situación que hizo, pero Dios sabía lo que iba a venir después de eso, porque Betsabé es la mamá del rey Salomón. Entonces, si no sucede lo que sucedió, no sucede lo que sucedió. Valga la rebusnancia, dirían por ahí, ¿no? O sea, lo que quiero decir, con estas palabras que yo dije, Dios sabía lo que iba a hacer. Y eso que iba a hacer, pues es lo que tú nos puedes compartir. Sí, pues ahora sí que, como digo, yo cuando escuché de ti, estaba en el Caesar Palace, me había tocado compartir con una chica la habitación y ella me empezó a platicar de una relación que tenía. Entonces, para mí fue fácil identificar que a ella le iba a costar mucho tiempo salir de esa relación, ¿no? Entonces, creo que ese mismo día me platica que se encontró en la línea de la entrada a una persona y que le contó su historia. Entonces, y que le impactó la historia, ¿no? Que porque, pues, lo que ya platicaste, entonces yo dije, no, pues sí, se ve que tiene un muy buen corazón esa persona. Pero al otro día yo me senté y en la línea de adelante, tú estabas adelante, pero yo no sabía que eras tú la persona de la que se había hablado. Pero sin embargo, pues a mí, con lo que hoy entiendo, pues a mí sí, pues mis guías me dijeron, voltea, es él. Entonces yo volteo y dije, ¿es él? Entonces, pues sí, hubo esa energía de verte. No, obviamente no me imaginé ni que para mí, no, pero sí que puedes ver el corazón, el corazón no, porque ya hemos dicho que es engañoso, sino el alma de esa persona. Y pues a mí sí me llamó la atención pues tu cordura, aunque no había yo hablado nada contigo, el que tú estuvieras ahí presente tomando apuntes, dije, pues este es el listillo del grupo. Por eso yo me acerqué contigo para pedirte los apuntes traducidos. Entonces, pues de ahí, porque pienso que luego a veces es muy importante que, híjole, que nos guardemos de tantas cosas cuando conocemos a alguien, porque ese día, al otro día, o no sé si esa misma noche era la noche Del evento, la fiesta. Ajá, la noche de gala del evento, y pues todos iban muy arregladitos, muy cucos, ahí en el Caesar Palace, bien padre. Y entonces a mí, mi teléfono se queda sin pila. Entonces yo cuando te vi y que estabas aquí, saqué de fotos, por eso yo dije, ¿me puedes sacar una foto? Y por eso fue esa interacción. Pero aquí lo que pasó es que yo supe que eras tú hasta que, no sé cómo fue ese intercambio, hasta que te dije, bueno, gracias a Dios, y no sé cómo tú de atrevido me tomaste de acá, del brazo, y me hiciste así algo pues, de gracias o algo, pero ahí, cuando tú me dejaste aquí esa energía, pues algo, dije, ¿qué sucedió? O sea, es algo como que me anunciaron que ibas a ser tú. Pero yo no lo había escuchado de ti, lo que realmente te pasó. Entonces, cuando ya en esa llamada, que es la que estamos juntos, pues es cuando me cuentas la historia. Entonces,
Cuando tú me abres tu corazón con lo que te pasó, con lo que te hizo ser lo que hoy eres, parte de esa historia, es que pues pude ver tu corazón sincero, honesto, y esos son escasos. Por eso uno como mujer tiene que estar bien a las vivas, bien a las alertas, porque nosotros sabemos, desde el primer momento sabemos quién te va a hacer daño, quién te va a hacer sufrir y quién te va a hacer el bien. Entonces esa llamada fue muy especial porque pues con toda historia dije, si él es un hombre noble, él puede amar mis raíces, que en este caso pues eran mis hijas, ¿no? Entonces, gracias a Dios pues yo en ese camino no me equivoqué, porque pues ha sido pues luz en nuestra vida. Sí, definitivamente. Pues siguiendo en los temas del para qué, el para qué Dios decidió unirnos. Como ya lo compartimos en el episodio 2, con los mensajes que recibió mi esposa, que canalizó, que hoy entendemos pues, qué significa el canalizar, la experiencia que ya contó en el episodio anterior, donde cuenta su historia, cómo fue ese momento donde recibió pues esos mensajes, donde se le manifestó el Espíritu Santo, los ángeles y todo lo que ya compartiste. Pues Dios tenía y tiene un propósito, como les digo, nuestra fe es, nosotros no sabemos, pero Él sí sabe, y dentro de nosotros es por el cual pues compartimos esto, y con este episodio pues creo que ya contamos todo el background de lo que somos, individuos y como matrimonio. Entonces, los temas futuros a compartir, pues son temas que puedan ayudarles, más que de estar contando nuestras historias, porque nuestras historias pues ya las saben, ya las compartimos. Pero sucedió algo, otro para qué. Yo estaba laborando en una empresa y pues en 10 años dentro del matrimonio han sucedido tantos para qué, que si, como ya lo dije, si tú te pones a pensar, ¿para qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dije? O por lo que sea, cuando pasa y tomas el recuento de los daños, te das cuenta de que vas haciendo las conexiones y vas diciendo, pues si no sucede esto, no sucede aquello, y no sucede esto, y no sucede esto, y bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me caso con ella, pues con el deseo, como ya lo dije, pues yo no estaba con el deseo de emplearme, yo quería hacer crecer a través de las redes de mercadeo, esto, el otro, bla, bla, bla. Y pues llega el momento donde, pues a mí siempre Dios me ha sorprendido, tal vez así como a ti, como a mi esposa y como a quien sea. Y llegó un momento donde pues yo vengo, me hinco delante de Dios, le pido perdón por la situación que estaba viviendo en ese momento. Estaba en medio de la oración y llega una primer llamada para un empleo. Voy a esa entrevista, no se hace, pero la siguiente entrevista en otro lugar se logra. Y entro a laborar a ese lugar que, pues en nuestra fe, fuimos a orar afuera del lugar. Y pues yo tal vez con cierta arrogancia, soberbia, cuando me entrevistan, yo le dije, pues yo creo en Dios y yo sé que voy a estar aquí. Y pues gracias a Dios se concluyó y empecé a laborar ahí. Y dentro de ese trabajo, pues estuve casi 6 años. Y en el 2023, pues obviamente todo tiene un principio y todo tiene un fin. Llegó ese fin. Y dentro de ese fin, pues me acuerdo que me decían, ¿y qué vas a hacer? Y lo mismo, ¿no? Lo que ya les dije, yo no sé, pero Dios sí. Estaba tranquilo. Y pues llega el momento que me sale la oportunidad de venir
a trabajar para acá, a Estados Unidos, en New Jersey. Y eso fue en el 2023. Como ya lo comentamos, al momento de estar yo viajando para acá, el 11 de noviembre del 2023 es cuando ella tiene ese momento, esa conexión. Y el 2024, que yo ya me vine a vivir para acá, para buscar un lugar donde vivir y demás, pues han sucedido cosas que tú dices, ¿qué pasó? Sí. Pero lo único que puedo conectar con esto, pues fue la promesa que Dios puso en esos mensajes, donde dijo, yo les daré personas, recursos, lugares, ustedes no se preocupen, yo me encargo, porque ustedes trabajarán por lo mío, no por lo suyo. Hoy entiendo esas palabras escritas ahí y vuelvo a repetir, es parte de la motivación de hacer esto, de compartir estos corazones pues que fueron de cierta manera defraudados, que fueron lastimados, pero hoy me doy cuenta que no era para nosotros, sino para Él, porque somos de Él y regresaremos con Él a la luz, al lugar de donde venimos, que venimos a hacer algo en esta vida. Entonces, 2024 lo puedo concluir que Dios me dice, tú sigue confiando y yo lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque sucedieron cosas que solamente Él las pudo haber hecho. Y les voy a contar la que mayor me impactó. Un día, en este lugar donde vivimos, vengo a verlo. La persona que vivía aquí habla con mi esposa. En esa llamada ellas se conectan, siguen esa comunicación. Cuando yo ya vengo a vivir aquí, pues obviamente vas a ir a un lugar nuevo, pues empiezas de cero, ¿no? Sin tener cosas, muebles y demás. Cuando yo ya estaba en búsqueda de, pues ya empezar a comprar cosas, ya que teníamos seguro de que sí nos íbamos a venir y demás. El esposo de ella, Nelson, si ves este video, te mandamos un saludo. Abrazo. Bianca, los bendecimos. Gracias a Dios por sus vidas. Son testimonios. Porque yo le digo, oye, pues estoy buscando unos colchones. Y me dice, no te preocupes, yo tengo una mueblería. Si yo los tengo, mañana te los mando. Ok. Al siguiente día me habla, me dice, ya van ahí los muchachos, ahorita ahí te entregan las cosas. Bueno. Llegan los muchachos en su camión y veo que empiezan a bajar sillas, comedor, una recámara, un mueble y los colchones. Cuando yo veo todo eso, dije, ¿qué onda? Si yo le pedí los colchones nada más, ahora ya me voy a endrogar con todo esto, ¿qué? ¿No? Sí. Entonces le hablo y le digo, oye Nelson, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? Y soltó una sonrisita y lo único que me dijo fue, no te preocupes, tómelo como una bendición de parte de Dios. No, hombre, yo ahí dije, Señor, ¿a quién le debo esto? Mi respuesta fue, a ti, Señor. Y por eso, si hoy lo amaba, hoy lo amo más. Y si antes daba mi vida por Él, hoy la doy más. Porque ese 2024 me enseñó que su promesa es viva. Eso que dijo, yo les daré recursos, personas, lugares y todo lo que sea necesario, no se afanen por lo suyo. Ese 2024 me lo dejó más que claro, porque así como esa, tenemos todas. Sucedieron más cosas ese 2024, que solamente Él las pudo haber hecho. Entonces, al yo tener todo esto, pues obviamente otra de mis pasiones que tenía, pues eran las palomas.
pues obviamente es algo que me gusta, pero esa pasión que yo tenía, que nunca creí que Dios me iba a decir, hey, apasionate más por mí, que por eso ese 2024 Dios me lo dejó de ver, pero hoy entiendo el para qué, porque si no sucede eso, el 2025 Dios no me permite ver y decirme, soy más de lo que te puedes imaginar. Porque ese 2024 me dejó ver Mateo 6, 33, 34, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Para mí, tal vez tú puedas decir, tú puros cuentos, a mí no me ha sucedido nada, yo te estoy compartiendo lo mío. Y si esto que te estoy compartiendo te bendice, gloria a Dios. Lo dijimos desde el inicio, no es como tal un canal religioso, pero no podemos dejar de hablar de lo grande que es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como dijo mi esposa, la religión que hoy tenemos es la gratitud. La gratitud es lo principal que hoy abunda en nuestro corazón por todo lo que hemos recibido. Y ese 2025, al decirles que Dios me dice, soy más de lo que te puedes imaginar, es porque, pues ella al tener esa experiencia en el 2023, pues viviéndolo internamente, ella sola, que yo vi esa transformación dentro de ella cuando me dijo, nací de nuevo, y pues cosas que antes que yo veía que decía, caray, pues, espérate, como después de ese día que me dijo, nací de nuevo, realmente fue una transformación totalmente diferente. Su energía, su vibración, todo fue algo diferente y hasta la fecha es algo diferente. Entonces, sucedieron cosas en las cuales en esa otra programación religiosa llegó un momento donde me empieza a compartir cosas que estaba experimentando, cosas que estaba recibiendo, mensajes y demás, y pues yo le decía, te llevo con un psiquiatra o de qué estás hablando, le dije, a ver, pues no te entiendo. Pero Dios mismo fue mostrándonos evidencia de estas situaciones y llega un momento donde eso que ella me había dicho, de que había tenido esa comunicación con ángeles y que Rafael y que Chamuel y que esto y que el otro, pues yo decía, no, ¿de qué estás hablando? Y un día viendo un podcast, La Buena Plática de Rodrigo Macías, que pues hace entrevistas a personas que tienen esta conexión de cierta manera, fue cuando dije, caray, pues, a ver, pues creo que no estás tan loca. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ella estaba compartiendo era lo mismo que me estaba comentando mi esposa. Pues entonces me empiezo a motivar a seguir viendo entrevistas y esto, y en una de ellas vemos a otro gran amigo, que ahí viene otro para qué. Que hasta estuvo en nuestra boda. Que hasta estuvo en nuestra boda y era mi líder cuando estaba haciendo las redes de mercadeo y demás, y pues de cierta manera, pues aunque teníamos comunicación, pero pues ya no como la tuvimos en su tiempo. Lo vemos ahí, lo escuchamos y el título fue La Ciudad de Cristal y empieza a decir y me dice mi esposa, yo he estado en ese lugar que él dice. Entonces él ofrece una medicina sagrada y me dice, ¿no? ¿Me regalas esa experiencia de cumpleaños? Y pues obviamente en mi mente yo dije, ¿qué estás diciendo? No, pues yo no necesito, yo tengo a Dios, Cristo, bla, 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 esto y lo otro, yo estoy bien y que no sé qué. Total que vienen los para qué para que yo entienda que sí teníamos que haberlo hecho. Y el pasado agosto
fuimos con esta persona, Dan Santos, te mandamos un saludo. Y pues hicimos esa medicina. Y ese ha sido hasta ahorita el último despertar que yo he experimentado, así como ya lo compartí. En esto pues pudiera ser 3 grandes despertares: la situación que ya les comenté con esta persona, con mi hijo, la situación cuando me dicen adiós, bye, y esta experiencia de haber estado con la medicina sagrada del bufo alvarius, el sapito, como le dicen. Pues yo estaba así como que, ¿y esto qué es? Simplemente pues, lo dejé. Y todo lo que yo había aprendido del cielo, de una vez que te mueres y una vez que tú ya no estás en este mundo, y si has recibido a Cristo, estarás en la presencia de Dios, y pues todo eso que yo me imaginaba de lo que era el cielo, cuando tuve ese momento y esa experiencia, pues prácticamente fue lo que sentí. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. En ese momento, en esa situación, esos frutos del Espíritu, yo los sentí todos en ese mismo instante. Al momento de tener esa experiencia, si has visto la película de Matrix, es como cuando Neo entra a ese cuarto blanco. Haz de cuenta que en ese momento yo sentí algo así. Cuando empieza el conteo, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenido a casa. Cuando escucho esas palabras de bienvenido a casa, sentí esa luz, como lo comento, ese cuarto blanco, por decirlo, donde está todo amor, todo gozo, toda paz, toda paciencia, toda fidelidad, toda mansedumbre, el tener ese dominio propio dentro de mí, todo así. Dije, wow, qué increíble. Y como lo comento, el para qué. En su momento que conocí a Adán, pues fue el que me ayudó también a cierta manera reprogramar la manera de cómo venía viviendo, pensando y demás en la parte de la vida profesional, de los negocios y demás. Y cómo años después, como les digo, yo no lo sabía, pero Dios sí, que a través de él íbamos a tener esta experiencia, este último sentir del despertar. Y si yo ya sentía que era libre a través de Cristo, por lo que aprendemos dentro de la religión, pues hoy soy libre con mayúsculas, no libertinaje, libre dentro de mí, dentro del amor, dentro de lo que entiendes que tienes que dar, y lo que tienes que dar es amor, porque Dios es amor. Por lo tanto, si el amor habita en ti, tú vas a poder dar ese amor. Por eso Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En mi conclusión es que si no amas a quien, al otro, no. Si no te amas, no vas a poder dar el amor. Y con todo esto que estoy comentando, ya para ir cerrando, es que si no tienes ese amor, va a ser difícil que tú lo puedas dar. Como ya lo expliqué en todo esto, como ya lo explicó mi esposa, su parte, si se fijan, lo que teníamos era esa falta de amor propio. Y Dios ha usado todas las circunstancias para irnos viendo a nosotros mismos.
e ir viendo lo que Él ha hecho en nosotros mismos. Y por eso el título de este episodio es Del orgullo al amor consciente. Porque en mi caso, pues vivía en ese orgullo, en esa programación, en esa situación. Cuando viene ese primer gran despertar en mi vida, pues mi orgullo se fue a un lado y Dios puso en mí ese amor consciente hacia ese ser, hacia mí, que es lo que me ha permitido pues seguir avanzando y cada día ir creciendo, ¿no? Porque no somos perfectos. Nos enojamos, en nuestra mente pasan demasiadas cosas, pero lo más importante que pasa dentro de mí es lo que Él ya ha hecho por mí y hace diario por mí. Y eso es lo que hoy me permite poder entregar ese amor consciente a todo lo que está fuera de mí, principalmente a mi ayuda idónea. Tal vez hay situaciones, hay cosas en las cuales ella quisiera que yo fuera de tal o cual manera, como ella lo tiene en mente, pero lo que habita dentro de mí no hay otra cosa más que ofrecerle mi amor en todos los sentidos, de venir en ese momento cuando sé que yo no lo estoy haciendo correctamente, de hacer un análisis interno y decir, no es lo correcto, no es por aquí. Venir y tener ahora sí que el pedir perdón hacia ella, perdón hacia mí, como una vez también lo aprendí y ese día fue increíble y eso fue a través del pasaje del hijo pródigo, que lo que aprendí ese día, que fue lo que le hizo el hijo pródigo cuando regresa a casa, lo primero que dijo, he pecado contra Dios y contra ti. Y lo que aprendí ese día fue, tú puedes venir y pedirle perdón a Dios, pero si no le pides perdón a la persona, a la circunstancia, a lo que estés viviendo, vas a seguir atado en tu mente y no vas a ser libre. Entonces, cuando tú tienes una situación como el hijo pródigo, vuelve a casa pidiendo perdón al Creador, a Dios, al todo, y a lo que estés viviendo, o a la persona que lastimaste, o a la persona que te lastimó. Todo se reduce en perdonar, porque si no perdonas, se queda aquí. Y esto que se queda aquí, en el corazón, después va a salir por tu boca. Si hay odio en tu corazón, imagínate lo que va a salir por tu boca. Pero si hay amor en tu corazón, también imagínate lo que va a salir por tu boca. Entonces, en todo este tiempo que hemos vivido pues juntos dentro de nuestro matrimonio, hasta ahorita pues ha sido el mejor viaje que he vivido y me siento agradecido, me siento contento de todo lo que Dios me ha dado y yo no sé qué va a venir más adelante, pero Él sí lo sabe. Y como les dije, ya comentamos pues nuestra historia, ya no hay más que contar de nosotros. Lo que compartiremos en los siguientes episodios son temas que a nosotros nos han ayudado y con todo corazón nos vamos a compartir con ustedes para que si les ayuda, pues puedan ser bendecidos y puedan cambiar la programación que están viviendo en este momento y que puedan creer que con Dios todo es posible. Así que la verdad me siento feliz, me siento contento,
por todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Así es, para mí también estoy en el mejor momento de mi vida, con una plenitud, con un gozo que si has llegado hasta aquí y nos estás escuchando, yo lo que te puedo compartir es que actualmente este proyecto nos ha traído buen sabor de boca porque hemos recibido mensajes personales, llamadas, felicitándonos porque no es tan fácil venir y contar nuestras historias porque muchas personas pueden pensar ¿con qué finalidad? Y la finalidad pues ya la escuchaste, parte de lo que lo estamos haciendo, pero también yo te invito a que cuando tú te animas a abrir tu corazón, tu honestidad y cuentas tu historia, es un proceso muy bonito porque empiezas a ver que vas hablando, vas sanando, vas hablando, vas liberando. Y que cada vez que yo en el servicio que brindo como facilitadora en procesos de cambio, yo me he dado cuenta que cuando tú realmente tienes esa sensibilidad de empatía con el otro ser y se abren, es muy bonito, es muy liberador y confrontador cuando te atreves a contar tu historia. Muchas veces quizá en nuestro pasado él y yo quisimos ser protagonistas, muchas veces en muchas cosas en las que estuvimos metidos, pero era nuestro ego. Cuando pasan todos estos mensajes y ya en desesperación por poderle contar a mi esposo lo que estaba viviendo, yo también llegué a pensar, pues creo que ya me estoy volviendo loca de verdad, porque pues ya eran cosas evidentes y ya esto ya no era ya no se podía controlar. Entonces, cuando mi esposo hace esa apertura de que vienen pasando esta información, otra información, mis propios guías me dicen, ve a Chapala, ve con Dan Santos, y pues resulta lo que ya dijimos que era nuestro amigo, y para mí haber hecho medicina ancestral, porque a pesar de que yo hoy comprendo que fui religiosa, para mí, mi Salvador, pues yo seguiré siempre dando su lugar a Cristo, a Dios, pero cuando y yo dentro de la religión, yo ya pues creía que estaba bien, pero había todavía sed, había una escasez, había algo que ya no dependía de la religión, sino de mí. Cuando llega la medicina ancestral, se vuelve algo increíble porque ahí fue cuando me di cuenta que realmente tenía yo que sanar esas heridas, ese pasado, esa culpa, esa programación. Y cuando la recibo y veo lo que siempre había yo visto, soñado, fue cuando pude comprobar que realmente esa ciudad de cristal, esa ciudad de luz, esos seres de luz, eran reales. Entonces, hoy por hoy yo me siento que vibro porque ya no puedo dejar estar en esa frecuencia, porque creo que fue un regalo. Sí. Fue un regalo para mí y hoy realmente creo que realmente me siento libre. Y hoy es cuando estamos preparados para poder tener esa empatía con la otra persona, de decir, oye, mira, yo hoy por hoy en el servicio de acompañamiento que ofrezco, me he dado cuenta de tanta distracción, tanta atadura, tanta cadena, tanta lágrima, y me doy cuenta que el tiempo va muy deprisa. Así que no sé qué estés pasando, pero yo te invito a que vale la pena que te rindas. Ríndate a todo lo que te esté matando, esclavizando aquí en tu mente. Y cuando tú tienes esa fe
y tú realmente pides al Espíritu Santo que se presente, te aseguro que lo vas a sentir. Y luego te van a empezar a pasar muchas cosas, porque la primera conexión que debes de sentir es con la divinidad, con el Creador, con el Espíritu. Y cuando tú estás vibrando en eso, es indescriptible. Es algo, es un amor que se siente tan verdadero que no necesito estar en una programación para venir directamente corriendo con el Padre. Por eso tú, si estás, mi amor, mi regalo para ti es decirte, ríndete en lo que estés pasando, póstrate de verdad, haz nuevamente contacto con la tierra, toca, rinde, clama y lo vas a sentir. Por eso yo sí estoy agradecida que ya te platicamos nuestras historias. Estoy segura, porque así lo vivo, que yo cuento mi historia y a mí me ayuda porque quizá otras personas cuando me cuentan su historia, si les doy esa empatía de contarme su historia, es cuando derrumbo mi muralla. Es cuando digo, tú te crees que sufres, pero en el mundo hay dolor de verdad, hay lágrimas de verdad, hay humillación de verdad. Yo creo que mi historia sé que es fuerte porque pues yo es la que la cargué, la que la cargaba, pero sé que hay historias tan grandes, tan tremendas, que ahorita no tienen salida. Por eso, si estás ahí, clama. Poco a poco vas a ir empezando a recibir los regalos del cielo, del Creador, y te darás cuenta que todo lo que ves, todo observas, cuando empiezas a creer, todo cobra vida. Cuando tú empiezas a tener gratitud desde el agua que consumes, de esta taza, esta blusa, y para mí hoy, yo siempre lo digo, hoy para mí, ¿quieres abundancia? Abre tu refri, platícame cómo está. Y cada vez que yo digo, wow, esto es una abundancia que yo puedo con esto transformar esto en amor. Eso es servicio. Dale uso a todo lo que tengas, a todo lo que esté, transfórmalo. Atrévete a soñar. Por eso yo digo, no dejes de soñar. En donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, recibe amor de nosotros, pero eso no significa nada. Recibe ese amor que ahorita estás necesitando, recibe salud, recibe eso que crees que no va a suceder, ahí está para ti. Ten fe, confía y va a suceder. Te agradecemos que estés hasta este minuto escuchando a dos almas que hoy están aquí con toda la actitud de brindar ese servicio de amor. Porque cuando tú recuerdas que eres un propósito divino y que eres amor, todo cobra sentido. Te amamos mucho. Gracias por estar aquí. Y pues ahora sí que no quiero dejar de pasar esto, que como ya lo dije, el título del orgullo al amor consciente, ya escucharon esta parte y este mensaje se lo quiero dejar a los hombres, esos hombres que pues a veces nos sentimos hombres y a la hora que viene el momento, pues nos deslindamos y abandonamos. Si tú eres un hombre que ha hecho eso en su vida, recuerda este título, que tu orgullo se vaya y que el amor sea consciente y lo puedas ofrecer. Pero como ya lo dije, si no te amas, no vas a poder amar a la otra persona y no vas a tener ese amor consciente. Y esto me lleva a comentar algo que recién acabo de aprender. Me inscribí en el reto 33 de Rodrigo Macías, y el haber aprendido eso me llevó a entender cosas que me han sucedido, como estas que ya compartí,
de que decía, ¿por qué? Y entre esas, pues lo que pasó en el 2024, y pues obviamente en mi mente y en mi fe, pues es Dios, ¿no? Y es Dios el que me da respuesta. Pero esto que aprendí fue a través de los números, que nos compartió los números del 1 al 9, como cada número, como si fuera una escalera, tenemos que ir caminando sobre ellos para llegar hasta el último y estar siempre ahí, en esa vibración, como ahorita comentaba mi esposa. Entonces, el número 1, pues es que estemos atentos a nuestro cuerpo, que lo cuidemos, que estemos siempre pues ejercitándolo, alimentándolo de la mejor manera. Algo también que pues yo siempre tenía en mi mente era pues tener las 3 comidas al día, y era ley, y siempre le decía, así no tenga hambre, yo tengo que desayunar, comer y cenar, porque era parte de la programación, ¿no? Pero al estar experimentando este reto, me di cuenta que el hombre, y está también escrito en la palabra, no solamente vivirá de pan, sino de la palabra o de otras cosas. O sea, el diseño del hombre no solamente es comer, porque dentro del número 1, que es el cuerpo, y lo experimenté, que es el poder tener ese ayuno, el dejar de comer, pues me di cuenta que el cuerpo sí está diseñado, ¿no? Que si no comes en 1, 2, 3, 4 días, no te mueres. Y lo que yo pensaba era que sí. Entonces, si uno cuida su cuerpo, que es el número 1, pues vas a dándole la base al siguiente número, que es el 2, que es tu mente, que es lo que estás percibiendo, lo que estás recibiendo, tus pensamientos y todo. Y si estás fortalecido también en la mente, pues vas a seguir al siguiente escalón, que es el espíritu, que vas a tener esa conexión espiritual con Dios o con lo que tú crees creer. En mi caso, pues es Dios, es mi fe, es Cristo, es lo que yo percibo. Si tú, pues es la Virgen, que sí es esto, pero es la cuestión espiritual, que dentro de ti te sientas bien, es en el número 3. El número 4 es la conciencia, de qué manera estás teniendo tu conciencia, cómo lo estás manejando, como ya lo comenté aquí, la programación y todo esto, que se va al siguiente número, que es el 5, que es la subconsciencia, que se va quedando ahí, cosas, pensamiento, vivencias que van quedando ahí. Y si estos números del 1 al 5 no están siendo bien atendidos, pues no vas a poder ir al siguiente número, que es el 6, que es la supraconciencia, que es la intuición, que es lo que tú percibes desde el corazón, que es lo que nace dentro de ti y sientes y ves. Y cuando ya estás ahí en esos primeros 6 números, pues te da un entendimiento de ir al número 7, que es la energía, que es el ser, que si tu energía es buena, es positiva, pues tu ser va a estar lleno de gozo, lleno de todo eso que obviamente pues solamente cada quien lo siente. Pero si los números anteriores no están bien afianzados, pues no vas a poder estar ahí. Entonces, si ya tienes el número 7 en esa energía que es tu ser, pues puedes ir al número 8, que el número 8 es la frecuencia, o sea, con qué frecuencia estás viniendo haciendo todo lo anterior, porque el 8 es la frecuencia que es el hacer, qué tanto estás haciendo de todos estos números anteriores. Y si eso se convierte en algo rutinario, pues te va a llegar el 9, que el 9 es la vibración, que es el tener. Y el tener es el tenerte, o sea, el amarte. Entonces, si lo ves en esa escalera, esos 9 números, al estar en el 9, es porque los números anteriores los has venido trabajando. ¿Cuándo? Diario. Ese fue mi aprendizaje. En mi aprendizaje religioso, pues es Dios, Cristo, y no hay más, que sigue estando dentro de mí, en mi corazón. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué a pesar de que hay eso, muchas personas siguen sin salir de donde están? Como yo lo experimenté, que ya empecé a venir a caminar y esto, pero mi vida no se veía realmente diferente. Cuando Dios empezó a trabajar todo esto, pues
con este nuevo aprendizaje vino a mi mente así como que, hoy entiendo esa vibración que en cada situación de mi vida pues fui experimentando, y hoy con esto que llegó nuevo a mí, pues es algo como una herramienta más para ir al siguiente paso. Entonces, gracias por seguirnos. Si llegaste hasta aquí, pues te lo agradecemos por el tiempo que te has estado tomando para ver hasta este momento. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos regales un like, un comentario, y que si te gustó lo puedas compartir. Así que pues nos vemos en un episodio más, porque recuerden que ustedes son los llamados a la luz de la llamada podcast. Y esto es La Llamada.